¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta pequeña cápsula informativa referente a la actividad 6 que se llama El Mundo Actual, en donde, pues, en términos generales hablaremos de los problemas que enfrentan los países actualmente, toda vez que vivimos en un sistema totalmente globalizado y estábamos relacionándonos de forma constante, ya sea en el aspecto social, político, cultural, económico. Entonces, para poder hacer algunas aclaraciones respecto a la actividad y no tener algunas dudas, pues he realizado este pequeño video en donde mediante la información contenida tanto en plataforma como en algunos materiales que he diseñado, pues resolveré las dudas que se han generado y de la cual me han mandado mensaje. Así que desactivo mi cámara para poderles compartir la información y de esa manera pues damos inicio a esta pequeña sesión. Bueno, primeramente, en lo que refiere a la actividad, a ver, permítame un momentito. En lo que refiere a la actividad, pues nosotros vamos a usar, pues dentro de los recursos de la semana, dos documentos fundamentales. Que aquí los podemos tener en nuestra semana número 3. El primero de ellos es los recursos estratégicos, que en un momento más se los voy a mostrar. Otro tema, me parece, es el desarrollo sustentable, que es bastante fundamental. También necesitamos tener a la mano, conocer a profundidad un poco acerca de los derechos humanos. Para ello, pues ustedes nada más lo único que tienen que hacer es teclear en el Internet derechos humanos, PDF, para pues poder descargar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En este caso hay varias versiones que ustedes pueden ocupar. Hay una, a mí esta que les puede aparecer de primera mano o en la primera opción, pues está bastante completa porque tiene una descripción detallada, o en todo contrario, pues hacer uso de una mucho más sencilla. A ver, vamos a darle clic también aquí a este link para que podamos nosotros tener un poquito más de información. Entonces, aquí tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Hasta ahí vamos con la información requerida. Dejo de compartir la pantalla para pasarles ahora a a otro material. Ahora, bueno, la actividad número 6, el mundo actual. En contexto, lo que nos dice, cuando la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría culminaron, surgieron cambios en lo económico, lo político y lo social. Se presentó una nueva organización del mundo, la cual trajo retos para las naciones. En la actualidad se viven diferentes desafíos que afectan el ámbito global, tanto personal. Bueno, ¿cuáles fueron qué fue lo primero que se ocasionó? Sabemos que las guerras pues cuestan vidas, cuestan dinero, se generan tecnologías. También las guerras traen problemas que ustedes ya estuvieron analizando, como los desplazamientos de las personas porque se destruyen los lugares donde se vive, se destruyen las instituciones, se destruyen los servicios. También las economías quedan totalmente devastadas. Muchos de los países después de las guerras mundiales que fueron colonias o estuvieron pues de alguna manera sometidas a los países, pues buscaron esa independencia y ese reconocimiento autónomo a nivel nacional y empezaron a buscar pues qué sistema de gobierno pues era el necesario, era el que ellos requerían
para poder desarrollarse de manera independiente, ¿sí? Entonces, el propósito de esta actividad es que analicemos los desafíos contemporáneos globales y su impacto en los derechos humanos, además de reflexionar sobre las consecuencias de las tecnologías en la vida cotidiana. Si vemos, les decía hace ratito en el tema que vamos a analizar, no viene como tal los derechos humanos o cuáles son los derechos humanos, pero sí es necesario que ustedes los investiguen, ¿sí? Bueno, después nos dice, ¿qué debo saber? Número uno, reconocer los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos del mundo contemporáneo, ¿sí? En este punto, sabemos que pues nosotros todos, en términos generales, vivimos envueltos en un planeta, es un único planeta, con todo, con recursos limitados, y nosotros estamos en constante comunicación. Hay economías más amplias que otras, hay potencias mundiales, hay países en vías de desarrollo, hay países pobres, hay países que tienen la tecnología del mundo, hay países donde no tienen tecnología, hay países que tienen, pues, que están ubicados en lugares estratégicos, y que tienen muchos recursos. Por ejemplo, hay países que tienen petróleo, hay países que no lo tienen, hay algunos que tienen mar, otros que no lo tienen. Algunos países son islas, algunos países tienen territorios extensos. Entonces, es ahí que nosotros vemos que las oportunidades pues son muy variadas, ¿no? Después dice, debemos de saber qué es un ensayo. Dice los derechos humanos. Debemos saber qué es un ensayo, que ahorita voy a hablar un poquito de ello. Realizar organizadores gráficos, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación. Recuerden que la técnica de investigación siempre es usar fuentes confiables, principalmente en bibliotecas virtuales, eh, artículos periodísticos o científicos, de personas reconocidas. También entrar a las instituciones gubernamentales también, donde podemos encontrar la información necesaria. Y de ahí podemos buscar que la información sea fidedigna, ¿no? O sea, que sea confiable. El producto que entregarán va a ser un documento en un procesador de textos que incluya lo solicitado para la actividad. Como punto número uno nos habla de la redacción de un ensayo en el que expliquen cómo repercuten los desafíos sociales, culturales y económicos y políticos contemporáneos en tu vida cotidiana, cómo se ven involucrados los derechos humanos, ¿no? O sea, vamos a abarcar aspectos sociales, decíamos aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos económicos, aspectos políticos. Y después veremos cómo todos esos elementos pues repercuten en nuestra vida. Entonces, pues hablando un poquito del ensayo, a ver, voy a hacer una pequeña pausa hasta ahí. Voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Ok? Hablando un poco referente al ensayo, les voy a compartir que, a ver, permítanme un momentito. A ver, les comparto entonces que en los recursos de la semana viene también un apartado que refiere a la estructura del ensayo. ¿Cómo se hace un ensayo? Ahorita lo voy a abrir. A ver. ¿Cómo se hace un ensayo? Entonces, de manera general, un ensayo pues es un género literario en donde, en donde nosotros pues hacemos el análisis de un tema, ¿no? En ese género literario puede ser de diversos tipos, puede ser de tipo científico, puede ser de tipo crítico, argumentativo, narrativo, periodístico, académico, como aquí lo señalan. E inclusive si nosotros conocemos un tema en específico y sabemos cómo se ha generado el problema, cuáles han sido sus consecuencias, sus efectos, no es necesario hacer tanta investigación, sino que con mis propias ideas puedo generarlo.
porque aquí en el ensayo, les decía, es un texto literario de creación pues más o menos reciente. Lo que importa mucho es nuestra opinión personal. En todo momento se debe de notar nuestra opinión y nuestra postura respecto a un tema. Es decir, que en un 90%, pudiera decirlo de esta manera, es lo que yo pienso, lo que yo conozco sobre el tema. Y en un 10%, un 15% sería lo que he investigado o lo que dicen algunas otras personas. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este caso, en un ensayo, es conocer cómo se estructura. Aquí tenemos en esta parte la estructura de un ensayo que siempre debe de llevar un título. El título puede ser puede ser la actividad El mundo actual, o el título también puede ser el problema que ustedes hayan elegido a desarrollar. Ahorita vamos a ver sobre esos problemas. Entonces, después va a ir una introducción. En la introducción solamente nosotros damos un panorama general del problema que estamos tratando, sin dar detalles, porque se supone que la introducción solamente es para introducir al lector sobre el tema que voy a analizar. Puedo comenzar señalando a lo mejor los temas que trataré, los aspectos que sobre los que voy a reflexionar, pero solamente en términos generales. Ya en el desarrollo es donde yo voy a dar mi opinión, mi postura personal, voy a hacer mi crítica, voy a comentar algunos aspectos que han dado a conocer algunas personas que han opinado sobre el tema, etcétera. Y en las conclusiones, lo único que voy a resaltar sería ya nada más qué fue lo más importante o cuál sería mi aportación final respecto al tema. ¿Sí? Entonces, y finalmente las referencias bibliográficas. Esto es en términos generales. Ahorita voy a profundizar un poco más. Entonces, las partes que siempre debe de llevar es título, introducción, desarrollo, cuerpo, conclusiones y referencias. Todo esto va escrito en prosa. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir narrando. ¿Qué es lo que voy a ir diciendo? Lo voy a ir narrando, lo voy a hacer usando párrafos y sobre todo siempre recuerden, un ensayo como tal no lleva imágenes porque es un texto argumentativo. No, en este caso lo que importa más es la narración y el contenido que ustedes vayan haciendo. O sea, en esta parte del ensayo exclusivamente no imágenes, ¿sí? Puede haber una imagen en su carátula, pero en el ensayo ya no. Entonces, vamos primeramente a el punto que nos solicita, que nos dice con relación a el tema. Número 1, elige un desafío contemporáneo revisado en la semana. ¿Sí? ¿Cuáles son los desafíos que nosotros encontramos en la semana? O sea, nosotros hemos analizado referente a estos temas, pues varios aspectos, ¿no? Los conflictos entre naciones, que son los territoriales, también les decía, aquí viene lo siguiente, los temas que más nos interesan saber, ¿sí? En este punto hablamos de los recursos estratégicos, en este aspecto de los recursos estratégicos nos hablan de todos los elementos que nosotros tenemos. Nuestros recursos son, pues, hay recursos que son renovables y no renovables. Los renovables son aquellos recursos que nosotros podemos reutilizar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos madera y seguimos sembrando más árboles, pues podemos seguirla produciendo, entonces es renovable. Si nosotros consumimos pues algún animal, la carne de un animal para que no se extinga, pues tenemos que seguir reproduciéndolo. Si nosotros hacemos uso del agua, pero si también esa agua nosotros la seguimos reutilizando y también nosotros como tal podemos purificarla, pues también pudiera ser algo que podemos renovar. Y, por ejemplo, y lo no renovable, pues serían a lo mejor los hidrocarburos, como el petróleo en este caso, que es algo que para su realización ha tardado miles de años, pues no podemos nosotros generar, ¿no? Podemos generar a lo mejor eh,
energéticos de manera, pues, con tecnología, pero no sería suficiente para abastecer a la población. Entonces, aquí tenemos esa disponibilidad de los recursos, que hay muchísimos, hay recursos que son muy pocos, hay recursos que son indispensables y hay recursos que nosotros podemos proyectarlos al futuro, ¿no? Como a lo mejor una energía limpia. Aquí tenemos elementos como, por ejemplo, el uso del agua, tenemos otros recursos como, por ejemplo, los alimentos, tenemos otros recursos como la tierra cultivable y también los recursos energéticos que teníamos también, los recursos minerales. Entonces, son pues varios los puntos de los cuales podemos tocar, ¿no? Si hablamos entonces con relación a este uso de estos recursos, nosotros nos damos cuenta de que pues somos demasiada gente a nivel mundial que a veces para poder abastecer o satisfacer todas las necesidades de la población, pues se necesitan gran cantidad de recursos. Y en ocasiones, pues hay países que tienen esa riqueza para poder explotarlos, pero decíamos, hay países que no, ¿sí? Bueno, pasamos al siguiente entonces, desarrollo sustentable. Cuando hablamos del desarrollo sustentable, es que los recursos pues sean sobre todo usados y que toda la gente tenga oportunidad de poder de acceder a ellos, ¿no? Sin embargo, hay recursos pues que son exageradamente caros, hay recursos que sí nosotros podemos tener, pero a veces para su uso, pues lo principal que necesitamos es dinero. Vivimos en un mundo de tipo capitalista en donde la población para poder cubrir con sus necesidades básicas, pues necesita tener dinero para poder comprarlos, ¿sí? Y lo sostenible, decíamos, pues es que nosotros como personas también seamos conscientes que los recursos seamos conscientes de que los recursos se acaban y que de alguna manera tenemos que estarlos reproduciendo para que estos pues estén siempre disponibles. Y aquí nosotros tenemos ese sistema en el cual nosotros participamos, ¿no? El ámbito económico, de producción, administrativo, internacional, tecnológico y democrático. Entonces, para que nosotros podamos tener algo que es una buena calidad de vida, debemos de acceder a todos estos elementos de producción, ¿sí? Y por acá, bueno, sería todo la información. Entonces, cuando nosotros vayamos a hablar de algún tema de estos, pues debemos principalmente de buscar cuál es el problema que enfrentan el mundo actual. Para ello, en la bienvenida que les di a esta semana, les compartí un link en donde ustedes pueden encontrar, pues, diversos aspectos de los que pueden hablar en su trabajo. Entonces, la página se llama Ethic y que dice los 10 grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo. Entonces, y aquí podemos encontrar varios temas, como por ejemplo la desigualdad creciente, la persistencia del desempleo, el déficit del liderazgo, el crecimiento de la competición geoestratégica, el debilitamiento de la democracia, el aumento de la contaminación en el mundo en desarrollo, la mayor frecuencia de las catástrofes naturales, el avance del nacionalismo, el mayor estrés por el acceso al agua, la importancia de la salud para la economía, el sentimiento anti-inmigración. Entonces vemos que son problemas que nosotros estamos enfrentando. Si yo me pongo a pensar a lo mejor en México,
A lo mejor, pues, un problema que nosotros hemos tenido principalmente es la migración, ¿no? Ustedes han visto cómo hace algunos meses, pues, había caravanas de migrantes y eso es un problema también que enfrenta nuestro país, pero que enfrentan los países sudamericanos, porque no hay los suficientes recursos para poder salir adelante, ¿no? Hay países, por ejemplo, en África que sufren de gran escasez de agua, no hay los recursos suficientes para poder vivir y eso también ustedes lo podrían retomar. Con este tema de la contingencia, inclusive ustedes pueden hablar de la crisis económica que puede enfrentar nuestro país, ¿no? Y también a lo mejor ustedes han visto en las noticias actualmente que hay millones de personas también en Estados Unidos que se han quedado sin empleo. Ese podría ser su tema de ensayo. Otro tema a lo mejor pudiera ser la contaminación, ¿no? Que nosotros enfrentamos. Vivimos en un planeta en el que compartimos todos los recursos, pero que esos recursos pues están acabando debido a la gran cantidad de personas que vivimos. Entonces, es aquí, dentro de estos temas, es el que ustedes van a retomar para poder hacer su ensayo. Si yo me voy ahora nuevamente a la estructura del ensayo, este, decíamos, aquí en este aspecto podemos nosotros encontrarnos que tenemos ahora la parte esta de la introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias. Podemos comenzar con una introducción, si yo toco el tema del, del desempleo por el virus que está actualmente afectando al mundo, puedo decir en mi introducción, mediante, mediante el presente ensayo hago un análisis acerca del desempleo que se ha generado en América Latina debido a que por la contingencia sanitaria que se ha presentado a nivel mundial a causa de COVID-19, muchos de los establecimientos, empresas tuvieron que cerrar debido a que para evitar un contagio y que de esa manera se saturaran los sistemas de salud en nuestro continente. Primeramente, analizo como antecedente las medidas que ha establecido el gobierno, los gobiernos de los diversos países. Posteriormente, hago un referente acerca de la situación social en que viven las personas. Hago también alusión a las medidas de tipo político que se han generado y finalmente establezco como una alternativa de solución establezco para concluir una alternativa de solución. Eso pudiera ser en el inicio. Ya en su desarrollo, ustedes pudieran investigar en noticias, en, en documentos, mediante videos, la información que ustedes requieren para su actividad. Y pues, y pues ahí pudieran a lo mejor manejar el antecedente del problema, ¿no? El problema de la contingencia surge en el último mes de diciembre del año de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, donde se ha detectado el surgimiento de de un nuevo virus, el cual se distribuye rápidamente por la población. Este virus provocó que el sistema en China se empezara a realizar restricciones para la movilidad de la población, de tal manera en que se propagara de una manera mucho más lenta el virus. En los siguientes meses, el contagio se extendió principalmente por Francia, por España, por Roma, en donde estos países presentaron gran cantidad de contagios. Sin embargo, la, los viajes internacionales, pues llega a tanto a Estados Unidos como a México. Primeramente Estados Unidos y posteriormente en un mes después llega a México.
Estados Unidos lo que propone de manera política, acuérdense, tenemos que tocar aspectos sociales, culturales, económicos y políticos. Estados Unidos en materia política lo que hizo fue restringir también que la población pudiera ir a lugares de gran concentración de la población, como por ejemplo los restaurantes, los cines, los centros comerciales, situación que llevó a que estas acciones se retomaran de manera global a nivel Latinoamérica. Eh, a raíz de eso, pues al verse los comercios cerrados, pues se empezó a generar un problema económico porque ya no había ese tanto intercambio de mercancías a nivel internacional entre países en productos de importación, como también la venta y compra de productos y servicios a nivel nacional. Ahí donde la economía comienza a crecer porque muchos de los establecimientos tuvieron que despedir al personal que se encontraba laborando dentro de sus instalaciones y estos a su vez dejaron de percibir un sueldo. En Estados Unidos se presenta una situación en la cual muchas personas acuden a solicitar un seguro de desempleo, sin embargo, en México ese seguro de desempleo no existe. En el aspecto social, pues mucha gente se ve limitada dentro de su movilidad a poder recurrir a lugares de concentración de la población, a visitar familiares con la finalidad de no contagiarse. Entonces, eh, todos los lugares, principalmente también centros culturales, quedan totalmente cerrados como medidas para poder impedir el contagio. Y en el aspecto cultural podemos señalar que derivado también de esta restricción de la pandemia, pues todos los tipos de eventos, museos quedan totalmente restringidos. Sin embargo, hay un gran apoyo por parte de los medios de comunicación como es el Internet, las redes sociales, los sistemas de stream, los cuales permiten acceder a contenidos mucho más amplios donde la gente puede comunicarse de una manera mucho más efectiva, ¿no? Finalmente, como conclusión, puedo señalar que este es un problema a nivel global debido a que el confinamiento y la restricción a estar en lugares de gran concentración de la población, pues fue a nivel mundial y a la fecha todavía no se sabe hasta qué punto el virus pueda ser devastador, que impida a las personas visitar lugares turísticos, abrir sus locales como normalmente se venían haciendo, porque hasta la fecha, como no se tiene ni una vacuna ni un tratamiento efectivo contra el padecimiento, entonces eh, se sigue haciendo una restricción del movimiento de la población e incluso las economías de los países hasta este momento han considerado que sufrirán una recesión y una crisis económica debido a que en este momento no se ha generado como tal una reactivación y sobre todo también por las grandes necesidades en materia de salud y de servicios que requiere la sociedad para poder vivir de una manera adecuada, ¿sí? A lo mejor, bueno, hasta ahí. Entonces, si se dan cuenta, esa es mi redacción del ensayo de una manera, podríamos decirlo, pues, como borrador a lo que pudiera yo considerar. Y en ese borrador, pues, hice una breve introducción, hice un desarrollo tomando aspectos sociales, culturales, económicos y políticos y finalmente realicé una conclusión. Entonces, aquí hay otro punto fundamental, el cual también debemos nosotros de tomar en consideración, que nos dice, a ver, dejo de compartir esto, que nos dice las indicaciones, que es
que al final de la actividad dice, realiza una reflexión de cómo esto ha afectado nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Y dice, y sobre tus derechos humanos, ¿cómo se ven afectados? Entonces, hace ratito les decía también que debíamos nosotros de tener los derechos aquí listos, ¿no? Y aquí nosotros los podemos encontrar. Los derechos humanos que nosotros podemos tratar dentro de este tema pueden ser varios. O sea, número uno, aquí está. Número uno, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos y dotados con una razón y conciencia. Somos libres, pero si estamos hablando de este tema de la pandemia, ¿cómo se restringe nuestra libertad? Toda persona tiene derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, ¿no? Dice también, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, nadie será sometido a torturas ni situaciones degradantes. Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Todos somos iguales ante la ley. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido ni desterrado. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, su domicilio. Entonces, si se dan cuenta, estos temas también tienen que ver con los derechos humanos. Si se me está restringiendo la libertad para que no salga de mi casa y van a establecer sanciones, entonces se estará violando uno de mis derechos. Si toda persona tiene derecho a un ambiente libre y un ambiente sano, entonces se estará violando mis derechos. Entonces, siempre que estén hablando de estos temas, también traten de incluir a esos derechos humanos y cómo se ven afectados, ¿sí? Bueno, creo que finalmente este punto es bastante reflexivo. Les decía, la actividad pues puede ser bastante diversa porque podemos hablar de múltiples temas. Así que, pues, considero que ahorita pues es un buen momento para hablar a lo mejor del tema del coronavirus que nos está afectando de manera en diferentes ámbitos. Pueden hablar ustedes de la contaminación, cómo les ha afectado la contaminación actualmente y cómo México a lo mejor o en otros países establecen medidas para poder frenar esta contaminación. Pueden hablar ustedes del desempleo, pueden hablar ustedes de la migración, pueden hablar ustedes de la falta de agua en las localidades. Entonces, yo lo que les sugiero en el tema que van ustedes a tratar sería que busquen un tema que ustedes conozcan, del cual puedan hablar. Lo pueden enfocar a lo mejor a su comunidad, a su estado y a su vez a nuestra nación, ¿sí? Y sobre todo también, pues aquí lo que preferiría es que ustedes lo hicieran en sus palabras, porque en este caso no es una investigación como tal, es un ensayo. Les vuelvo a repetir, el ensayo es un tema del cual nosotros conocemos, del que podemos investigar, del cual podemos dar opinión. La opinión no solamente se da en la conclusión, se da en toda la estructura del ensayo, desde la introducción, el desarrollo y también en la conclusión. Entonces, les pediría que ustedes retomaran un tema del que tengan conocimiento para poder desarrollarlo con sus propias palabras. Finalmente, pues recuerden, siempre la formalidad es lo más importante. Este texto en letra Arial 12 preferentemente, tamaño, perdón, sí, tamaño de letra 12, texto justificado, siempre una carátula y sus referencias. Bueno, sin más por el momento me despido.
ya sería todo lo que tendría que agregar. Recuerden que para cualquier duda estoy a sus órdenes.